Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Bendiciones a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a continuar con ese estudio de los últimos tiempos, tiempos proféticos, tiempos decisivos para la humanidad. La gloria sea para el Señor por todas estas plataformas, estos medios de comunicación, de redes, que llega el mensaje al resto de la humanidad de una u otra forma, que necesitan oír el mensaje del Evangelio, el mensaje que salva, el mensaje de salvación, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, estamos continuando con el libro de Daniel, capítulo 9, y estamos en el verso 24, como habíamos hablado la semana pasada, que sé que hemos tenido bastantes allí seguidores. Aleluya, alabado sea el Señor, porque esta palabra corre y es glorificada. Eso es importante. A los hermanos, amigos, que sé que son muchos los que en este momento nos están oyendo, nos están siguiendo por esta plataforma de Vida TV. La gloria sea para el Señor. Todo esto lo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, veíamos que estamos hablando de la profecía bíblica, porque esta ya es profecía. Ya la oración la dejamos, esto ya comenzamos con profecía, lo habíamos anunciado la semana pasada, y empezamos con el estudio de las 70 semanas de años. 70 semanas de años, no semanas de días, semanas de años, no es de días, sino de años. Eso significa que 70 semanas de años son 490 años, 490 años en la cual Dios está preparando la salvación para la humanidad, en todo ese evento de tiempo en que se habla de 70 semanas de años, cuando el pueblo de Israel está en Babilonia en cautivo, y le da la oportunidad a Dios para que regrese a su tierra, la tierra que había sido arruinada, desierta, el templo destruido, las murallas caídas, el pueblo exiliado a Babilonia. Eso es toda la situación que se presentaba. Entonces, Daniel está viendo el futuro de la nación de Israel, porque están cautivos, están en un exilio en Babilonia, y él le interesa y está clamando a Dios, le interesa el futuro de la nación de Israel. Así como hoy vemos, hoy, después que ha pasado 2.700 años 2.500 años de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hoy también nosotros nos interesamos sobre también el futuro de la nación de Israel. Nosotros somos la iglesia, pero de dos pueblos, hay que entender eso, lo que habla el apóstol Pablo, que de dos pueblos el Señor hizo uno solo. Creó uno solo, un nuevo hombre, que es la iglesia creyente, que lo conforman los judíos y los gentiles. La gloria sea para el Señor. Entonces, también nosotros como injertados en ese buen olivo, porque algunas ramas que eran ramas naturales, Dios tuvo que desgajarlas, cortarlas, sacarlas de ese buen olivo y injertar a la iglesia, a los gentiles. Pero ahora no somos gentiles, ahora somos el Israel de Dios. El Israel de Dios se compone de judíos y de gentiles, pero gentiles que han dado el paso de fe, que están siguiendo los mandamientos de Dios, que están observando la palabra de Dios. Entonces ya no somos gentiles, sino somos el Israel de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, Daniel, como la iglesia, también le interesa lo que estaba sucediendo en Babilonia, que allí estaban exiliados, y él en realidad no sabía el futuro de la nación de Israel, y le llama la atención que tiene que clamar y gemir cuál era el próximo paso que debía dar la nación de Israel. Y Dios le muestra a Daniel, le muestra esta profecía bíblica en la cual nosotros estamos estudiando ahora. Dios le muestra que vendrían para el pueblo de Israel 490 años más, hasta a un tiempo en que en esas 70 semanas de años debían de ocurrir
varios eventos, y en la cual en esos eventos hay, de esas semanas 70, hay 3 periodos. Un periodo de 7 años, que serían 40, de 7 semanas, quiero decir, de 7 semanas, que serían 49 días. Estoy aquí, pero son 49 días de 7 semanas, que sería el primer periodo de la semana 70. Después hay un segundo periodo de 62 semanas, que serían 434 años, más 49 serían 483 años. Significa para 490, de 483 a 490, significa que faltaría una semana de años, que serían 7 años para completar el tercer periodo. Serían de una semana de 7 años para completar 490 años. Entonces, esa semana 70 se divide en 3 periodos. Uno de 7 semanas de 49 años. ¿Qué ocurre ahí? En la primera semana ocurre que se da la orden en el año 445 antes de Cristo. Significa que para que culminara la historia, el conteo que se llevaba en ese entonces, que lo llaman los babilonios, que lo llaman los griegos, y después vinieron los romanos, que siguieron contando el tiempo descendente. Entonces, eso indica que en el año 445, cuando se da la orden de que el pueblo regrese, y ya el pueblo de anteriormente había regresado, pero todavía no habían llevado todos los utensilios, todavía no habían llegado aquellos hombres, los maestros de la ley, como Esdras, como Nehemías, como Ageo. Entonces, pues allí en ese momento es que se comienza, cuando el pueblo de Israel ya está en una totalidad en su patria, en su nación, porque acuérdate que viene Ciro, el rey persa, y viene Darío, el rey de los medos. Entonces dan libertad a la nación de Israel para que regrese a su tierra, para que haga una función importante. ¿Qué función era? Primero, habitar sus tierras desiertas. Segundo, levantar los muros y las puertas caídas, quemadas, destruidas. Y el tercero es levantar el templo que había sido destruido, el primer templo, el templo de Salomón, que lo construyó el rey Salomón, que duró aproximadamente 400 y pico de años, 480 años duró ese templo en función. Pero viene los babilonios y lo destruyen. Entonces ellos regresan con ese objetivo principal de volver a reconstruir ese segundo templo. Y es importante esto en este momento, porque hoy estamos viviendo un evento parecido, porque ahora nos encontramos nosotros en la historia, ahora como creyentes en Cristo, en Jesús, Mashiach, el Mesías, el Salvador. Nos encontramos que hay una situación profética donde se está hablando de la reedificación, no de otro templo, sino la reedificación de ese templo, o lo que se llama la historia del primero y del segundo, pero ahora en el tercer templo, porque los judíos han regresado no de Babilonia, no de Egipto, no de Asiria, han regresado de la dispersión de las naciones. Y por eso es que en el primer periodo nosotros vemos al pueblo de Israel regresando y reconstruyendo el templo. Y quiero leerlo aquí en el libro del Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice San Juan, capítulo 2. Un momentico, vamos a ir aquí al libro de San Juan, capítulo 2, capítulo 2, verso 20. Pase, aquí está. Ok, gloria a Dios. Vea lo que dice. Voy a leerle el verso 18. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Y respondió Jesucristo y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Bueno, hermano, ya han pasado 2 días y ya estamos a punto de entrar al tercer día. Es importante, esto solamente le estoy diciendo esto, pero porque lo dice Oseas. Dice que 2 días nos daría vida y al tercer día nos levantaría. Aquí dice, mira.
destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Claro, está hablando de 3 días que estuvo, como dice, la señal que ellos pidieron, los fariseos pidieron una señal y le dijo, la señal que le voy a dar es la señal de Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Son 3 días y 3 noches, no son 2 noches y 2 días, no. Y otros cuentan hasta menos, pero cuando usted empiece a contar, en el momento, cuando usted empiece a contar bien en la Biblia, usted no se pierde, aprende rápido. Pero si usted no aprende a contar, entonces tiene que volver a los rudimentos, a los inicios, a la enseñanza de nuevo, porque tenemos que aprender a contar. Eso es importante en la Biblia. Si no aprendemos, entonces nos engaña. Y eso es lo que siempre nuestros padres, dice el profeta Jeremías, nuestros padres, nuestros antepasados, heredaron mentira, vanidad, ídolos, hasta el día de hoy, porque no supimos contar cuándo murió ni cuándo resucitó. Y si no sabemos eso elemental, entonces lamentablemente estamos propensos a ser engañados, como dice la palabra de Dios, cuando Jesucristo le habló allá en el Sermón del Monte. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y aún a sus escogidos engañarán. Aquellos que estamos en la iglesia, aquellos que estamos estudiando la Biblia, aún. ¿Por qué? Porque no sabemos contar. Y al no saber contar, pues nos meten gato por liebre y nos dicen unas cosas y nosotros lo creemos. ¿Por qué? Porque nos conformamos a lo que nos ha dictado el dictado, la copia nos la ha dicho Roma, no nos la ha dicho la Biblia, porque no vamos a la Escritura. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, entonces inmediatamente vemos dónde está la mentira. Entonces por eso yo estaba haciendo énfasis en este texto, porque el profeta Oseas, en el capítulo 6, es importante, los hermanos que me están siguiendo en este momento, porque es importante por la palabra. Capítulo 6, verso 2. Dice, después de 2 días le daré vida. ¿Ve? Esta es una parte importante porque precisamente la salvación tiene 2 etapas. El sacrificio pascual, el sacrificio del cordero, el hombre hecho carne. Esa es la primera etapa. Cuando Él muere, cuando Él se entrega en sacrificio vivo y santo, dice, he venido a poner mi vida, pero tengo el poder de ponerla y volverla a tomar. El Señor tenía ese poder porque era el Dios eterno, el admirable, el príncipe de paz, el único y sabio Dios. Él tenía ese poder. Tengo el poder de ponerla porque puedo llamar ángeles y me pueden librar de este vaso tan fuerte que debo tomar. Pero no voy a llamar ángeles, voy a soportar por la humanidad. Entonces, Oseas nos está hablando de que después de 2 días significa para Dios, según lo que nos dice el apóstol Pedro, nos dice que 1000 años para el Señor es como un día. Y un día como 1000 años. Es una hipérbole, pero lo relacionamos bíblicamente porque precisamente desde el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota, han pasado 2 días. 2000 años. En la cuenta, tanto de la cuenta judía, de los israelíes, que llevan un conteo, ellos también están contando, todo el mundo aquí tiene que contar de aquí en adelante. Claro, nadie sabe el día ni la hora, eso estamos claros. Pero sí tenemos que estar pendientes de las señales, porque el Señor le dejó una señal a los fariseos y a todos esos líderes religiosos, a los escribas, a los maestros, al pueblo. Y le dijo que la señal que le iba a dar era la señal de Jonás. Y la señal de Jonás es que estuvo dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, hermano, pero yo voy a seguir porque voy a entrar ahorita en lo que es las 2 etapas de la salvación. Ya le hablé una, pero ahorita al terminar le voy a terminar de explicar la otra. Pero quería compartir con esto, hablando del primer periodo de las semanas 70, que son 7 semanas, 7 por 7, 49. Ya ahí están multiplicando. Entonces ya estamos más de que sumando, estamos multiplicando, que eso es importante. Dijeron, entonces destruir en 3 días lo levantaré, amén.
El Señor al tercer día promete venir a buscar su iglesia, a levantarla. Amén. El Señor ha prometido y nos vamos a encontrar con el Señor en los aires. Y allí va a haber una reunión, una congregación hermosa y maravillosa con el Señor. Gloria a Dios. Dios nos dé esa bendición de perseverar hasta el final, porque estamos en los tiempos finales. Vea el verso 20. Dice, este es el verso que yo quería comentar con relación a lo que está hablando aquí de el primer periodo de la semana 70, que serían 7 por 7, serían 7 semanas de años, 7 por 7, 49. Vea lo que dice aquí. Dijeron luego los judíos, en 46 años, mira hermano, aquí, pero dice, usted me está diciendo que 49, pero aquí dice 46. Bueno hermano, siempre hay fallas, contaron quizás, no que contaron mal, sino hay una traducción, pero en realidad nos está acercando a una verdad. Claro, la Biblia habla de 70, pero dice en 46 años según el conteo que llevaban los judíos. Porque ellos llegaron y en realidad no se sabe, porque hubo muchas etapas en las cuales ellos reedificaban y les paraban la obra. Entonces, a la final, los registros históricos no se sabe cuándo ellos lo colocaron. Pero aquí, este texto, bueno, yo no lo voy a poner ni lo voy a quitar, porque yo no quiero recibir, no como otros que ya le han quitado a la ley y al tiempo y a la escritura. Le han quitado las cosas. Y por eso es que nosotros tenemos que saber la verdad de todas las cosas. Dice, conoceréis la verdad y la verdad ahora los hará libre. Entonces, hermano, ese proceso de regresar el pueblo de Israel, claro, está en los archivos, pero aquí, este texto del capítulo 2 de San Juan, verso 20, nos está acercando a una verdad, que está hablando del primer periodo, ¿en qué se usó ese periodo? ¿Cuál fue el evento principal en ese periodo? Bueno, en ese periodo es que se da el arranque de la semana 70. Al arrancar la semana 70, ellos llegaron a levantar los muros, y colocaron un altar, dice el profeta Esdras, el sacerdote Esdras. Dice que levantaron un altar y cada uno se fue a hacer su oficio en su casa, arreglar su casa y todas esas cosas, y se descuidaron de los que tenían el objetivo con la cual vinieron. Y ahí es donde aparece Nehemías, un líder dinámico, un líder dispuesto, un líder que no tuvo pendiente de hacer otra cosa, sino a los que le mandaron el objetivo, que es lo que la iglesia, Dios quiere que en este momento no se distraiga, porque Dios solamente lo que quiere de su iglesia es que guarde su palabra, que lo ame a Él. Dice la palabra que el que me ama guarda mis mandamientos y mi Padre le amará. ¿Ve? Ya ahí es un mandamiento. Y eso es lo que Dios quiere, que en este momento nosotros estemos amando al Señor. Y al amar al Señor estamos guardando los mandamientos. Y cuando guardamos los mandamientos, entonces Dios va a hacer una obra grande en aquellos que nos oyen. Y ahí es donde dice la palabra de Dios. Dice, el que gana almas es sabio. ¿Por qué sabio? Porque está usando la palabra de poder. Y no es usted el que va a ganar un alma, es el Señor, porque la palabra en el libro de los Hechos dice que el Señor añadía a la iglesia, a la congregación, a la reunión de los santos, los que habían de ser salvos. El Señor, no uno. Lo que tenemos que hacer nosotros es enseñar esta palabra con sabiduría, con conocimiento de lo que Dios quiere que enseñemos. Pero no lo que el hombre quiera enseñar, tradiciones de hombre. Y por eso es que hay esas situaciones en que el hombre que nosotros estamos hablándole del evangelio siempre nos sacan, pero aquel sí, aquel y aquel también. Entonces, claro, hermano, porque no presentamos a un Cristo vivo, porque no presentamos una palabra viva y eficaz y poderosa para hacer la obra. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, voy a seguir con este texto de San Juan capítulo 2, verso 20. En 46 años fue edificado este templo. ¿Ve? Cristo está presente. Acuérdate que ya el templo está edificado. ¿Cuántos años habían pasado? Bueno, hermanos, cuando Cristo está diciendo esto, ya han pasado 7 semanas cuando edificaron el templo. Pasado, ya es pasado. Cuando viene Cristo, el templo está presente. Significa que han pasado en total casi 69 semanas de años. Muy poco,
restaría menos de un año para que se cumpliera cuando Cristo está hablando esto. Porque el ministerio de Cristo fue 3 años. 3 años fue el ministerio de Cristo. Entonces, vamos a suponer, si estudiamos en qué momento se escribió en qué tiempo, pues calculamos. Pero allí se han cumplido las 49 años más los 434 años, que sería 483 años. 69 semanas de las 70 semanas profetizadas por el profeta Daniel, disculpe, profeta Daniel, yo le iba a decir el rey Daniel. El profeta Daniel, que Dios le mostró a Daniel de las 70 semanas. Porque esto no estoy enredando a nadie, lo estoy tratando de explicar lo mejor que pueda. Porque esto es importante, hermano. Porque bueno, sí, hermano, está bien. Son 69 semanas de años y la otra semana que queda, ¿cuándo se cumplió? Ahí está una pregunta. ¿Dónde quedó esa semana? Porque queda una semana de año. Cuando viene Cristo, acuérdate que 7 semanas más 62, porque Cristo viene a la semana 62, más a la semana 69, porque se cuenta 7 más 62, porque son periodos de tiempo, y por eso es que le estoy explicando de las 7 semanas de Daniel, las 49 años, ¿qué pasó? Se reedificó el templo, y por eso voy a este texto de Juan capítulo 2, verso 20. Voy a porque me está dando una señal, me está dando una aclaratoria, qué fue lo que ocurrió en aquel entonces, porque en realidad nosotros no tenemos unos registros históricos profundos, aun cuando tenemos esta palabra profunda también, pero hay que escudriñarla, y no solamente una partecita, hay que escudriñarla toda. Dice, la suma de tu verdad es tu palabra, y no solamente cuando se escribió ese salmo, el Salmo 19, sobre esa suma de la verdad, el Nuevo Testamento no estaba presente. Y le está hablando Dios, que era la suma de todos los profetas, de los escritos, de los salmos, de los proverbios, de todos los libros de Moisés. Está hablando de todo eso porque no estaba el Nuevo Testamento. Y sin embargo, hoy nosotros cuando vemos que la suma, ¿ves? Ahí está hablando de contar. Dice que la suma de tu palabra es verdad. No está. Ahora nosotros incluimos al Nuevo Testamento, pero otros, hay muchos, que solamente quieren trabajar con el Nuevo Testamento. El Antiguo ya quedó obsoleto, eso era cuando Moisés, ese es el argumento que dice, pero la palabra de Dios no dice. La palabra dice que la suma de tu palabra es verdad, total. Y como dice según de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura bíblica es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, de tal manera que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, hermano, voy a seguir. Ya entendimos aquí, ¿verdad? En el capítulo 2, de lo que nos está hablando. Dice, 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura. Mire, hermano, hay que creer a la Escritura, no a los hombres, hermano. Y creyeron la Escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Entonces, el primer periodo, ¿qué se hizo en el primer periodo de las 7 semanas? Se reconstruyó el templo. En tiempos angustiosos, difícil, si fue verdad. Complicado, si es verdad. La vida espiritual de nosotros no ha sido difícil, es complicado aún con nuestra familia, porque el mismo Señor en el libro de Lucas, capítulo 12, nos dice eso, verso 49. Dice, he venido a la tierra a traer fuego, a echar fuego. ¿Y qué quiero? Si ya se encendió. Entonces, hermano, nosotros entendemos que no era fácil para el pueblo de Israel. No era fácil venir a reconstruir. Habían enemigos alrededor así. Nosotros cuando venimos a la palabra de Dios, a la verdad, a la gran verdad, a la verdad inquebrantable, absoluta, que es de Dios, pues vamos a tener conflictos hasta con nuestros propios hermanos. Porque la Biblia dice que los enemigos nuestros son los de la misma casa, de la misma familia de la fe. Porque dice la Escritura, ahí mismo en el mismo texto,
que en una familia de 5, 2 contra 3 y 3 contra 2. Y los enemigos serían los de la propia familia. Entonces, hermano, Dios no vino a traer paz. Dios vino a traer fue división. Pero hay unos como en el Sinaí, que allí cuando Moisés le dijo, bueno, los que estén de parte del Señor pasen a este lado. Y fueron, y ahí empezó la situación. Y cuando Elías enfrentó a los Baales allá en el Monte Carmelo, también le dijo, ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues servirle. Si Roma tiene la verdad, si Occidente tiene la verdad, pues síguele a él. Pero si el Señor en esta escritura es la verdad, hay que regirnos por esta escritura. No por lo que nos está dictando Occidente, lo que nos está dictando Roma, que nuestros padres heredaron por 1800 años hasta el día de hoy. Dios la bendiga. Yo voy a continuar adelante, hermano. En el libro de Daniel, gloria a Dios. Capítulo 9, vamos a seguir, porque no hemos detenido mucho. Pero es importante a todos mis hermanos en Cristo Jesús estos temas que estamos hablando. ¿Por qué, hermano? Porque hemos llegado a la recta final. Acuérdate que cuando Cristo vino, se habían cumplido 69 semanas de años. Significa que una semana quedó en un paréntesis en la historia. Eso se llama gag, un paréntesis en la historia. Se detuvo la semana 70. Hay un paréntesis en la historia y un paréntesis muy largo, por la mera misericordia de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, mas todos procedan a arrepentir. Pero muchos tienen por tardanza la venida de Yeshua, la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el único y sabio Dios. Como dice la Escritura en el libro de Romanos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, Dios les ha dado poder para ser hechos creados por Dios, creados. No creados por el hombre, de una religión, de una doctrina. No, creados por Dios, que es muy diferente. Hechos hijos de Dios, creados hijos de Dios. Eso lo hizo Dios, que de dos pueblos hizo uno solo. Ahora no hay esas enemistades. No deben de haber esas enemistades. Hoy se me presenta una situación, me viene a visitar una religión, unas personas de otra religión, y yo le saqué este texto, y me dice, pues yo no sé. Imagínate, hermano, tremendo la ignorancia que hay, hermano, en cuanto a esta verdad. Hombres que están pegados en esa escritura. Y le salí con este texto y le dije, hermano, Dios de dos pueblos hizo uno solo. Dime cuáles son esos dos pueblos. Me dejó en la luna. Yo le dije, no puede ser, varón, que ustedes están llevando las buenas nuevas y no sepan cuáles son esos dos pueblos. Pues son los judíos y los gentiles. Eso fue lo que vino el Señor a reconciliarnos con Él, hermano. No a ver las enemistades, porque en Cristo dice que Él es nuestra paz. Qué bendición es el Señor, hermano. Qué bonito es el Señor. Pero ella lo que va a decir aquí, hermano, al leer el verso que estamos estudiando. Dice que dice 70 semanas están determinadas. Entonces yo le estoy haciendo de las 70 semanas. Después aquí vamos a seguir leyendo eso, cómo están los periodos. Pero yo me le he adelantado para que vayamos entendiendo cuando usted llegue. Y ahora más tarde, cuando termine este programa, usted lo termine de oír, pueda leer todo el capítulo 9 y también puede leer el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7 y todos los capítulos de Daniel, por supuesto. Pero estos son las partes proféticas. Hay profecía histórica que ya se cumplió. Pero también tenemos profecía futura. Aquí tenemos mucha profecía histórica, pero nos queda profecía futura que estamos a punto de nosotros, ya hemos entrado en ese proceso. ¿Cuál es esa profecía futura? Bueno, una de esas profecías que habló Daniel, para adelantarme un poquito, es cuando dice que la ciencia se aumentará y la gente, los pueblos estarán de aquí para allá. Vea el movimiento, la migración de muchas naciones de cualquier parte del mundo, emigrando a diferentes partes del mundo. Eso es porque ahí está la profecía bíblica. La nación en la que menos pensaba que tenía que ser migración lo está haciendo. Y muchas personas
de jóvenes en su hogar, y usted ya, sus hijos deben de estar diciendo, mamá, me voy, papá, me voy para otro país a estudiar. Pero aquí hay universidades bonitas, aquí hay universidades bellas, pero no. Pero esa es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, vean la profecía bíblica cumpliéndose en el futuro, pero hay profecía histórica, que es la que estamos analizando, en la cual encontramos en que las 7 semanas de Daniel se construyó el templo, el segundo templo, que fue destruido. El segundo templo fue destruido por los romanos. Eso es historia ya. Y ahora nos estamos metiendo en el estudio bíblico de un futuro tercer templo. Y entonces ahí está el estudio en la cual vamos a llegar, en la cual nosotros nos hemos empeñado en estos estudios proféticos de los últimos tiempos, por medio de esta plataforma, de llevarle a ustedes esos estudios que en su casa ustedes lo pueden reforzar y Dios le da más revelación. Ese es el propósito. Entonces, hermano, vamos a seguir. Dice que 70 semanas están determinadas. Ya le dije que Daniel estaba en una situación que no sabía el futuro de Israel. Ahora sí, ya él lo entiende, que eran 490 años que el pueblo de Israel allí, y que en medio de esa 490 años, en un tiempo de la historia, en un periodo de tiempo, iba a venir el Mesías, el Mesías príncipe. Porque también tenemos un príncipe que ha de venir, que es el archienemigo de Dios, que también él va a aparecer en la historia de la humanidad, y que también vamos a estudiar desde aquí, de esta plataforma, este momento, porque estamos viviendo esos tiempos apocalípticos, esos tiempos proféticos se están viniendo encima de nosotros, y nosotros no podemos quedarnos atrás, porque necesitamos presentar ese mensaje a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, y sé que este mensaje va a llegar más allá de las fronteras. Alabado sea el Señor. Bueno, hermano, y dice que cuando esas 70 semanas estén en el cumplimiento, hay unos objetivos que se tienen que dar, y esos objetivos son estos. Vean lo que dice, determinado sobre tu pueblo y sobre la ciudad santa. Ya entendemos, Israel, muchos son eventos en los cuales Israel es el centro de las operaciones. Significa que Israel y la ciudad santa son actores en el escenario final del drama final de la historia. Del drama final, Israel y la ciudad santa son actores principales. Y déjeme decirle, hermano, que en este tiempo en que estamos viviendo, y yo se lo he dicho por esta plataforma, que Israel ya está en el escenario. Jerusalén también está en el escenario de Dios. Allí un escenario donde se están colocando todos los actores, todos se están colocando ya Dios ha colocado sus actores. Ahora el enemigo va a colocar sus actores también, pero ya Dios ha colocado sus actores, y en eso está Israel y la ciudad santa. Y por otro lado está la iglesia. La iglesia, que debe estar haciendo el trabajo de predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el objetivo principal de la iglesia. Dios también está colocando su iglesia ahí. Y la iglesia, para adelantarme un poquito, pues la iglesia también va a pasar por un tiempo que se llama de prueba de fuego. Porque Dios necesita purificar a esa iglesia en este tiempo. Y esa prueba de fuego, pues muchos predicadores o mensajeros lo están obviando. Estoy diciendo, eso ya sucedió, eso ya pasó, y Israel fue a la diáspora, y Israel sufrió, pasó por las cámaras de gas, el holocausto nazi, Rusia con el comunismo, fueron depurados. No, hermano, estamos hablando de la iglesia. Eso fue una prueba para el pueblo de Israel, porque Dios le dio el doble del castigo por su rebeldía. Y ellos mismos lo dijeron, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos de los hijos de nuestros hijos. Ellos mismos lo dijeron, los mismos judíos. ¿Por qué? Porque negaron al Salvador de la vida. Entonces, hermano, la salvación tiene dos periodos, dos etapas, en otras palabras. Primero, el sacrificio de Cristo en la cruz. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron.
Y la palabra de Dios en el libro de Daniel, encontramos aquí, Isaías capítulo 53, vea lo que dice con relación a esa primera etapa de la salvación. Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero, mira, como cordero fue llevado al matadero. Mira, hermano, Cristo como cordero y como oveja delante de sus trasquiladores, todo el pueblo, aún los romanos, enmudeció y no abrió su boca. Se cayó. Era Dios, tenía que tenía que tomarse esa copa, beber esa copa. De mí pasa esta copa para que no se haga mi voluntad, dijo el Señor. Por cárcel y por juicio fue quitado. No hubo forma de que le hicieran un juicio justo. Alabado sea el Señor. Él sí es justo, Él es poderoso. Y su generación, ¿quién la contará? Ese era el texto que estaba leyendo el eunuco, cuando el Felipe, aquel hombre de Dios, aquel pastor, aquel misionero que estaba en Samaria, Felipe, porque Dios lo manda a hablarle lo manda al desierto de Gaza. Y Felipe, ni entendía por qué, si tenía un ministerio próspero en Samaria, se estaban convirtiendo la gente estaban recibiendo el poder del Espíritu Santo. Vino Pedro y Juan para ayudar a Felipe. Ahora el Señor le dice, trasládate al desierto, vaya al desierto de Gaza, allá al territorio de los filisteos. Vaya allá. Y él ni sabía. Bueno, era para mostrarle a un hombre importante de Etiopía, que estaba en los negocios del tesoro de una reina de Saba. Y había quizás adquirido un rollo del profeta Isaías porque venía de Jerusalén, de adorar en Jerusalén, pero no entendía lo que había ocurrido pocos años antes. Y él no sabía nada de lo que había ocurrido. Sí sabía que había ocurrido unos eventos allí, pero en realidad nadie le dijo que había ocurrido. Pero Dios envió a Felipe para decirle exactamente el profeta Isaías 53. Vea lo que dice. Dice, ¿quién contará? Dice, ¿y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra. Felipe creía que no sabía de quién estaba hablando este libro profético, Isaías 53, si estaba hablando de una nación, si estaba hablando de otro profeta, o de quién estaba hablando, o de sí mismo, del profeta Isaías, porque él creía que estaba hablando del mismo profeta Isaías. Y su generación, ¿quién la contará? Porque como él era eunuco, pensaba él que él no iba a tener generación. No, pues hermano, él entendió mal la escritura. Él no entendía la escritura. Por eso es que Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Estamos entendiendo hoy lo que estamos leyendo, hermano. Estamos entendiendo la palabra de Dios como es correctamente. Es un problema grande. Entonces, dice, ¿quién contará? Bueno, esos son millones de millones de los que han de ser salvos. Millones de millones, hermano. Generación en generación. 1800 años más. 2000 años que el Señor ofreció su sacrificio vivo santo por la humanidad. Y ese es el segundo plan de Dios para la salvación. El primer plan es Cristo morir en la cruz. Segundo plan, el ministerio de la gracia. Perdón de pecados, arrepentimiento. Y esa gracia no es eterna. Esa gracia no es eterna. Esa gracia en cualquier momento se acaba. Y se acaba, de verdad que se acaba. ¿Y para quién se acaba? Para el que no vuelve a respirar más, que terminó su vida. Lamentablemente, si usted no aprovechó ese tiempo de gracia, pues se acabó la gracia. Porque al morir esa persona, no hay otra oportunidad. La oportunidad es en este cuerpo que usted pueda reconocer al Salvador. Pero también esa gracia se va a acabar cuando Cristo venga en gloria a buscar su iglesia. Finaliza la gracia para el resto de la humanidad. Pero como Cristo no ha venido a buscar su iglesia, entonces tenemos esa oportunidad allí de reconocerlo a Él como su único y suficiente Salvador de nuestra vida.
Hermano, lo dejamos para el próximo programa. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y lo espero el próximo jueves a la misma hora. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.